Perfecto. Genial. Gracias, Male. Bueno, vamos a arrancar con algo sencillo antes en las imágenes, que tiene que ver, que es algo que me preguntaron la otra vez cuando hablamos en público, ¿no? Que tiene que ver con el desplazamiento de uno hacia el público. Entonces, ¿cómo es el tema? La cuestión es, cuando estamos ante un público, ¿conviene hablar sentado o hablar de pie? Bueno, acá entramos en el tema de hoy, que tiene que ver con la comunicación no verbal y la comunicación corporal, que es lo de la clase. Y ahí bien, la respuesta es muy sencilla, es muy clara. Siempre hay que hablar parado. No importa, a ver, a menos que estemos en un contexto, estamos hablando de un contexto formal, ¿no? En una charla. Siempre conviene hablar parado, porque ya el hecho de tener una postura erguida demuestra el interés de lo que estamos haciendo, ¿no? La importancia también que le brindamos a lo que hacemos. Y acá hay algo fundamental. Cuando nosotros nos paramos, que estamos ante un público, la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Se quedan en una postura erguida que van perdiendo en cuestión de minutos, porque el mantener una postura erguida frente a un público es muy complicada si no estamos atentos a lo que estamos haciendo. Entonces, acá, ¿cómo se puede suplir el hecho de la postura? Caminando por el escenario, entre comillas, tómelo el caminando, porque nunca es bueno desplazarse tampoco mucho, sino tratemos de pensar en decir cada tantos minutos hacemos un desplazamiento lateral y obviamente siempre mirando hacia el público. No importa, nunca caminen para atrás, siempre caminen paralelamente al escenario y siempre mirando al público, nunca pierdan de vista al público. En cuanto ustedes giran la cabeza para mirar hacia otro lado, ya pierden la atención del público y es una cuestión de respeto, ¿no? En donde dejan de mirar al público, ya lo que hacen es mostrarle el poco interés que tienen al público y más el interés que tienen por sobre lo que ustedes están haciendo. Entonces, fundamental mirar siempre al público. Cuando hablo y digo de caminar para no perder esa postura erguida, porque la postura es fundamental justamente, que ahora lo vamos a ver en esto de la comunicación corporal y no verbal, siempre traten de que sea, supongamos, si ustedes van a estar hablando, van a estar haciendo un simposio de 20 minutos, bueno, en ese caso traten más o menos de cronometrar y decir, bueno, me muevo, hago un movimiento, un leve movimiento, ya sea hacia la izquierda, hacia la derecha, con el cuerpo, caminando, dando un paso, dos pasos, cada más o menos 3, 4 minutos. Quizás la primera vez que lo hagan es complicado, después uno se va adaptando, se va acostumbrando, pero eso les puede servir incluso para los que están, por ejemplo, en la universidad, a la hora de dar un oral, para los que tienen que, incluso mismo para los que están en la televisión que hacen los programas, por ejemplo, de parado, que son muchos los programas, también sirve. Si se fijan, de hecho hay muchos en los noticieros sobre todo que lo hacen. Los que lo hacen parados van a ver que cada tanto hacen un movimiento, incluso quizás no por ahí con los pies ni con las piernas, pero se ven un movimiento de cadera hacia un costado o hacia otro. Siempre recuerden, fundamental, la postura erguida. La postura erguida nunca tienen que perderla. Ahora voy a presentar pantalla en un segundo. Una pestaña. Ahora les vamos a presentar. Bien. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, como decía, lenguaje corporal y comunicación no verbal. Nuestro cuerpo transmite información sensible sobre nuestras intenciones, incluso cuando estamos quietos o en silencio. Los gestos, las posturas, las expresiones faciales y la apariencia hablan por nosotros. Esto es lo fundamental que tenemos que entender a la hora de justamente lo que tiene que ver con el lenguaje del cuerpo y la comunicación no verbal. ¿Por qué? Porque es como yo les decía, de acuerdo a las cuestiones, por eso elegí esta imagen de las caras, ¿no? A la derecha. Si ustedes pueden ver,
cada una transmite un sentimiento, una intención distinta, está bien, acá está exacerbado, pero sobre lo que quiere transmitir con el gesto la persona. Y eso suele pasar que muchas veces no le prestan atención, ¿no?, a la hora de hablar. Incluso por ahí nos pasa o laboralmente o con nuestros afectos, que lo tenemos a veces tan incorporado el hecho de hacer gestos que quizás ni nos damos cuenta que los estamos haciendo. Y eso, yo siempre digo, el tema de los gestos hay que tenerlo no actuados, porque ya les dije como las clases anteriores que se nota demasiado si uno está actuando, pero sí conocerse, por eso digo mirarse ante un espejo, porque si nosotros repetimos o un discurso o lo que fuese que tenemos que decir ante un público, vamos a ver que muchas veces nuestros gestos con la cara o incluso con las manos suelen ser repetitivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que podemos aprender a utilizarlos y saber cuándo utilizarlos de acuerdo al público que tenemos. Bien, acá puse algunos de los canales, los más sencillos, porque en realidad son 7 los canales del lenguaje corporal. Una son las expresiones faciales. En la cara se reflejan de manera innata y universal las 7 emociones básicas, que son la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, la ira, el asco y el desprecio. Por eso lo que decía, es fundamental cuando estamos hablando cómo gesticulamos, porque a veces hay que tener cuidado, esto no lo dije las veces pasadas, pero a mí me ha pasado. Y es gracioso, pero bueno, va como anécdota. Una vez yo estaba dando una charla sobre literatura, más que nada antología poética, y habría unas 20, 30 personas. Y había una del fondo que es muy vulgar lo que voy a decir, pero se estaba sacando los mocos. Entonces, a mí realmente yo me di cuenta, me puse una cara de asco y después traté como lo modifiqué al toque, pero no quedó bueno ante la vista del público que me vieran con esa cara. Porque aparte, ¿qué pasa? Uno si ve eso, la gente lo va a malinterpretar y no va a entender por qué el que está hablando pone esa cara, porque uno no va a parar el discurso, lo que está diciendo, para decir, no, discúlpenme, la verdad es que me dio asco porque una persona del fondo se está sacando los mocos, no. Nunca podemos mandar al frente a alguien del público, lógicamente, a menos que, bueno, que lo que estemos haciendo sea actuación, estemos haciendo humor, y bueno, ahí sí, pero no suele ser el caso. Entonces es fundamental por eso cuidar mucho las expresiones que nosotros hacemos facialmente de acuerdo a lo que estemos diciendo, ¿no? Tratar de siempre, como dije, ante estas emociones básicas, que son las universales, tratar de siempre utilizar la cara correcta según el tema o lo que estemos diciendo, la palabra que estemos diciendo en ese momento. Después los gestos. Los gestos ilustradores, que son los que acompañan el discurso verbal y preceden en milésimas de segundo las palabras, tienen una estrecha vinculación con la credibilidad. Es decir, de acuerdo al gesto que nosotros usemos, si ustedes se fijan siempre el gesto que hagamos, como lo dice ahí, va a haber un microsegundo, o sea, va a surgir un microsegundo antes de la palabra que queramos expresar, porque siempre el gesto suele salir cuando uno está hablando, ¿no? Siempre ese gesto suele surgir antes de lo que vamos a transmitir. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente el cerebro reacciona más rápido que la boca, digamos, que lo que vamos a decir verbalmente. Entonces, ¿por qué dicen que es una estrecha vinculación con la credibilidad? Porque justo un segundo antes de hablar, nuestra cara, nuestro gesto, ya va a ser el primero en indicar qué es lo que vamos a decir o sobre qué es lo que vamos a hablar. La postura corporal, que era lo que decía al principio, expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás, reflejados en la exposición y en la orientación del torso. También es un potente indicador del estado emocional. ¿Por qué? Si nosotros estamos erguidos y por ahí hacemos imagínense, estamos erguidos y estamos hablando ante un público y levantamos los brazos o abrimos los brazos como una señal, como si fuera una especie de abrazo o una señal de aprobación de nosotros hacia el público. Siempre, obviamente, el torso firme mirando de frente al público. No es lo mismo a que si yo estoy con los hombros caídos. ¿Por qué?
Porque si yo estoy con los hombros caídos, claramente estoy indicando que estoy o desalentado o triste o que no estoy ubicado en el espacio-tiempo o no tengo ganas de estar dando esa charla, ¿no? Entonces, la postura siempre, siempre es fundamental. Por eso digo, no es fácil mantenerse erguido, porque mantenerse erguido hay que estar, digamos, constantemente pensando incluso más en la postura que en lo que estamos diciendo, porque es muy difícil, si no, eso suele pasar. Entonces, cuando estén ante una situación de hablar ante su público y ven que se dan cuenta que por ahí no están totalmente erguidos o que no pueden mantener una postura, ahí es cuando digo que jueguen con eso de moverse unos pasos hacia un lado o hacia otro, siempre mirando al público. Bueno, y acá esto es fundamental. La apariencia sigue siendo la principal fuente de información a la hora de formarnos una primera impresión de alguien. Y ya se sabe, no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Es decir, tenemos que estar, acá es cuando hablamos siempre, por ejemplo, vieron que muchos no le dan importancia a la apariencia. Bueno, la apariencia es fundamental, sobre todo porque de acuerdo a dónde vamos, si vamos vestidos, por ejemplo, de traje, en el caso de los hombres, tenemos que tener bien, bien acomodada la corbata o lo que sea que usemos, no puede, tiene que, o sea, tenemos que estar de punta en blanco, como quien dice, ¿no? El pelo bien peinado, la barba si es que se usa prolija, tratar de, por ejemplo, si hace calor, unos segundos antes de subir al escenario o donde sea que tengan que dar digamos, el discurso, secarse, siempre tener un pañuelo a mano para secarse la transpiración, que a veces no se debe al calor, sino también a los nervios. Entonces, esto es fundamental, porque muchos creen que no, que en realidad lo importante es lo que vamos a decir. Sí, es fundamental lo que vamos a decir, pero la apariencia es lo más importante, porque si yo tengo que hablar ante un auditorio de gente profesional, yo no puedo ir vestido de jean y zapatillas y una remera, por ejemplo, no. Tengo que ir como mínimo, bueno, un jean, si me gusta ir de manera, digamos, sport, ya ni digamos elegante, sport, bueno, un jean, unos zapatos, una camisa. También es fundamental, a la hora de usar camisa, yo siempre recomiendo, o mismo vestido en la mujer, siempre recomiendo el color negro, porque el color negro siempre resalta y queda mucho mejor corporalmente, ¿no? Resalta los gestos, resalta los brazos, entonces siempre el color negro es muy bueno a la hora de estar frente a un público, mucho mejor que el color blanco u otro tipo de colores. Eh, Así que bueno, hay mucha gente que no le gusta usar el negro porque creen que el negro es para el luto. Bueno, si no les gusta el negro, traten de usar algún gris topo o algún azul fuerte, obviamente no un azul Francia, pero por ahí sí un azul petróleo, un azul oscuro, porque es lo que mejor resalta con los cuerpos, los colores. Eh, apa, no sé a quién le ladró el perro, pobre. Bueno, así que no, la apariencia es fundamental. Lógicamente, a mí me preguntan, ¿qué queda mejor, barba o sin barba? Y sabemos que en realidad para los hombres siempre estar sin barba es más prolijo, pero depende cómo sea uno. En mi caso, yo uso barba siempre. Entonces, siempre lo que se aconsejan los hombres es unas horas antes, bueno, te la emprolijas, te afeitas un poquito, te la cortás, pero eso es fundamental, entender que no hay una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión. Entonces, siempre traten de estar de punta en blanco, porque la gente se hace la idea de cómo es uno cuando nos ve. Es decir, no podemos, los zapatos, por ejemplo, es fundamental. Lo primero que se ve son los zapatos, o la mayoría lo que primero suele ver son los zapatos. Entonces, si vemos que no están limpios, o que no les pasaron, no están lustrados, o que están rotos, dice mucho de cómo es la persona. Lo mismo que las manos, ¿no? Si nosotros vemos unas manos con unas uñas sucias o desprolijas, o que se nota que uno no se preocupa, habla mucho de cómo es uno consigo mismo, cómo se cuida uno.
Entonces eso no se lo olviden, que es importantísimo. Después, bueno, el paralenguaje. Esto lo hablamos, pero lo quería tocar de nuevo porque por ahí da a confusión. No es lo mismo las palabras que uno dice que el tono de voz, que lo hablamos un poco en la clase pasada. Bueno, acá va. La voz puede decir mucho más que las palabras. El paralenguaje es el indicador emocional más fiable junto a las expresiones faciales, ¿no? Es decir, de acuerdo a lo que digamos y cómo lo digamos, eso va a ir acompañado con la expresión facial, que ahí es cuando hablamos la vez pasada, se acuerdan de lo que tiene que ver con el tono y demás. Acá lo dice exactamente. El volumen, tono o velocidad de nuestra voz revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. Ojo, ahí hay que tener cuidado porque la voz, el tono y la velocidad nos va a delatar. Si estamos muy nerviosos, como estamos hablando, lamentablemente se va a notar o va a evidenciar que nos faltó por ahí estudiar más el tema o que tenemos alguna duda y demás, ¿no? Porque de acuerdo a cuando uno está informado bien del tema de lo que va a decir, el tono es un tono quizás por una cuestión de formalidad incluso, para acentuarlo más grave, más lento, más pausado. Porque si hablamos todo rápido, entonces yo digo que no. Eso significa que quiero ocultar información o que yo sé que no sé lo que estoy diciendo en su esplendor e intento pasar rápido a otro tema para que o no me hagan preguntas o no lo escuchen bien y bueno, pueda zafar. Entonces siempre hay que tener un tono de voz constante y un tiempo, estirar un poquito las palabras y agravarlas, no tanto afinarlas, ¿no? Y acá lo dice. La voz tiene también una enorme influencia en la credibilidad y la persuasión. Voces nasales, tonos agudos y volúmenes altos tienen menos crédito en el público. Recuerden, el silencio también comunica. Como dije en las clases anteriores, ¿por qué el silencio comunica? Porque es bueno cada tanto hacer pausas, porque en las pausas dejamos también pensar a aquellos que nos están escuchando y a nosotros en esos microsegundos que nos tomamos en silencio, nos permiten también ver cómo vamos a seguir con la exposición que estamos dando. Cuando hablamos de los tonos agudos, para quien por ahí no comprende a qué se refiere, es como decíamos, esas voces muy estiradas, muy hacia abajo, que suelen hacer mal al oído, las famosas voces de pito, ¿no? Suelen afectar el timbre, entonces molestan mucho al oído. Y el volumen alto también. Es decir, vamos a dar un ejemplo de volumen alto. Vieron que por ahí los políticos, cuando hablan ante un micrófono, se exacerban ante el mensaje que están dando y pasan de hablar grave y no, porque nosotros, a decir, nosotros el pueblo. Bueno, no, eso no. Cuando ya empiezan a levantar el tono de voz, se considera que ya prácticamente es como gritar. ¿Y qué significa gritar? Gritar significa no tener razón. Por eso siempre también, acá ya que estamos, aprovecho y lo cuento, en una discusión siempre se dice que el que grita es el que no tiene la razón, porque aquel que grita es aquel que necesita tapar el argumento del otro o si el otro no está hablando, gritarle de tal manera que lo que la otra persona pueda llegar a decir sea tapado. Entonces, siempre hay que tratar de tener un tono de voz grave, firme, mantenerse, sí, quizás agregarle más velocidad o más énfasis, como siempre decimos, porque di el caso, por ejemplo, de recién. No levantar, si nosotros queremos decir nosotros el pueblo, por ejemplo, podemos decir nosotros el pueblo, entonces agravamos un poco más la voz, le damos más énfasis, pero no la levantamos hacia arriba, sino que le damos énfasis a un mismo tono de voz. Eso es fundamental. Bien. Importancia de la mirada. Acá vamos a una parte que a mí me gusta mucho. La mirada es una herramienta que nuestro cuerpo utiliza como receptor y como transmisor de emociones.
En la comunicación tiene un poder de relevancia porque inconscientemente estamos evaluando cada gesto, cada expresión, cada detalle de nuestro interlocutor. Eso es lo que hablamos un poquito al principio, ¿no? Y por qué ahí les puse en la imagen varias miradas. Porque es decir, nosotros cuando estemos hablando, no solamente nosotros vamos a demostrarle al público con nuestra mirada lo que estamos diciendo y lo que estamos sintiendo a la hora de comunicar, sino que nosotros vamos a poder ver las miradas de nuestro público y darnos cuenta si están atentos, si no le importa, si entienden lo que están diciendo. Y eso tiene que ver con el tipo de mirada, no es lo mismo. Si a una persona le estamos hablando y está con los ojos firmes, abiertos, evidentemente significa que está sorprendida con lo que estamos diciendo. Si nosotros vemos que tiene la mirada hacia un costado, es como un gesto de desaprobación. La mirada hacia el costado es como diciendo, bah, ¿qué me está contando? ¿Quién se cree que es para decirme esto o que no interesa? Los ojos firmes mirado al interlocutor es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr, que la mirada de la persona sea firme, no hacia nuestro cuerpo, sino hacia nuestros ojos. Nuestro logro tiene que ser conectar la mirada de uno con la mirada del otro. Bueno, seguimos. Cuanto mayor es el tiempo que se dedica a la mirada en la comunicación con el otro, mejor es el vínculo. Hay una especie de negociación entre la información que se obtiene del otro a través de lo que revela su mirada, que es lo que estaba diciendo, y la que se brinda acerca de uno mismo. El contacto visual está asociado con la honestidad, ya que quienes no tienen razones para el engaño y la mentira sobre sí mismas tienen capacidad para sostener la mirada por mayor cantidad de tiempo. Esto del final lo quise decir sobre todo cuando hay una relación persona a persona, por ejemplo, con un jefe, con un amigo, con una pareja, con un familiar. Aquel que puede sostener la mirada quiere decir que lo que está transmitiendo lo siente, cree que es así y es honesto. Por eso es muy fácil darse cuenta cuando hablamos con otra persona, si supongamos que es una discusión o una charla, lo que fuere, no importa, nos vamos a dar cuenta si la persona nos mira fijamente a los ojos, que interpreta lo que nosotros decimos o que nos da, o que nos da también la razón, comprende o que está seguro de lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, nos transmite un espejo, es como un espejo. Si nosotros hablamos y vemos que la mirada del otro es firme, quiere decir que hay interés en lo que estamos diciendo, que hay aprobación, independientemente de lo que crea la otra persona. Pero quiere decir que la otra persona cree en lo que decimos y que tiene interés. Si nosotros estamos hablando ante un público u otra persona y vemos que no nos miran fijamente, puede ser que nosotros con la mirada no estemos transmitiendo lo que corresponde o no estemos brindando el grado de credibilidad necesario o que a la otra persona no le importe en absoluto. Pero esto, por eso siempre lo digo, el contacto visual está ligado totalmente con la honestidad de lo que nosotros creemos que decimos y los otros creen de nosotros. Por eso, siempre la mirada, aconsejo, siempre firme. Nunca una mirada perdida. Siempre tratemos de, porque esto es cuestión de práctica. Nadie nace sabiendo, lo mismo que con la postura, lo mismo que a la hora de hablar. Nosotros lo que necesitamos es practicar las miradas, practicar los gestos, saber, como dijimos en la primera clase, cuándo utilizar una sonrisa y cuándo no utilizarla. Jugar un poco, ¿no? Que es lo que nos va a permitir captar al público. Siempre, porque es todo en conjunto, yo se los explico parte por parte, porque como digo, es una introducción y ahí es quizás al principio difícil acostumbrarse si uno no lo practica, por eso siempre digo delante de un espejo, porque con el tiempo se van a dar cuenta que quizás si uno no practica, sí va a hacer determinados gestos faciales, con las manos, con los ojos, con el cuerpo, con la postura, que quizás son equivocados a lo que uno está transmitiendo. Entonces, si uno lo practica frente a un espejo, va a poder de a poco ir amoldando lo que dice y lo que piensa con cómo mover el cuerpo, los brazos, la mirada,
la boca, que también es fundamental. Bueno, ahí, ven, de la boca no hablamos, pero ahí que hay que tener mucho cuidado. Algo que yo digo cuando hablo de apariencia, siempre la boca, traten de tener los dientes de la mejor manera posible. Muchos no creen que no es importante, pero la higiene dental es más que importante a la hora de dar una primera imagen. Y si a ustedes no importa, hay gente que, bueno, que tiene determinadas enfermedades que los perjudican o que no pueden tener bien los dientes o las encías por edad, por ejemplo. Entonces lo que se aconseja es tratar de abrir la boca intentando cubrir con los labios. Entonces, los dientes con los labios. Que parezca más que tienen un... Este es un consejo mío personal porque lo he visto. Entonces, algunos lo hacen, otros no. Pero digo, por ahí, al abrir hablando, intentando cubrir un poco, por más que en la dicción se note la dicción, que por ahí hablamos medio mal, pero tratar de cubrir o proteger los dientes si los tenemos mal. Porque eso da muy mala impresión y aunque tengamos alguna enfermedad, demuestra nuestro poco higiene o el poco cuidado que tenemos. Entonces eso no, como dije, no puede recuperarse. Y si no, tratar de abrir la boca lo menos posible a la hora de dar el mensaje para que el público no pueda notar la situación en que tenemos la dentadura. Volviendo al tema de la mirada, acá hay algo que me parece muy importante, por eso lo vuelvo a decir, traten de pestañear lo menos posible, porque hay gente que como se pone nerviosa, le agarra un tic y pestanea más seguido, y eso no es bueno. Como dije, siempre hay que tratar de tener la mirada firme, sin perder de vista al público, y si ustedes ven que por alguna razón, o incluso a veces pasa que por ahí en el público está haciendo algo que por ahí a uno le puede causar gracia, o no le está prestando atención, o mira el celular, ustedes traten de obviar a esa persona. Y si no pueden, vieron que yo les dije de caminar el escenario mirando hacia el público. Bueno, si ustedes caminan, ustedes lo que pueden hacer es girar levemente los ojos mirando hacia otra parte del público o rápido en un microsegundo, si ustedes ven esa situación, mirar el piso, pero que no se note, pero que a ustedes les sirva justamente para evitar el reírse o si hay alguien haciendo algo que no les gusta, para no mostrar ese enojo a través de la mirada. Bueno, ahora vamos a las conclusiones. Como dije, ahora vamos a seguir hablando, pero bueno, esto es para ya poder terminar con la pantalla compartida. Las conclusiones. El lenguaje corporal muestra la capacidad gestual compuesta por el cuerpo y la mente. Es lo que decíamos todo el tiempo, que nuestro cuerpo, nuestra postura, nuestra cara, nuestros gestos, siempre van a estar acompañados con la mente. Digamos, vamos a hacer obviamente lo que pensamos. Por eso hay que tener mucho cuidado y hay que practicarlo. Después, estar siempre atentos a la postura corporal que tenemos al momento de hablar, al igual que los gestos. Esto es lo que decíamos, perdón, de estar siempre con una postura erguida, lo más erguida posible, y que los gestos acompañen siempre lo que estamos diciendo. Bueno, con respecto a la voz, recuerden que transmite mucho más que las palabras, por lo que es fundamental buscar el tono adecuado. Es decir, ustedes saben que tienen un determinado tono de voz, bueno, o una forma de hablar, traten siempre de incluso agravar un poco su tono de voz, porque el agravamiento de las palabras a la hora de hablar da más firmeza a las mismas, da más convencimiento. Y bueno, lo que decíamos de la mirada, ¿no? La mirada habla más de nosotros que nosotros mismos. Siempre tratemos de usar la correcta de acuerdo a cada caso y a lo que estemos diciendo. Lo que estemos diciendo de acuerdo a un determinado tema y a la emoción que queramos mostrar en ese momento, ya sea una mirada de alegría, de tristeza, de empatía. Siempre tratemos de estar muy atentos a eso, porque
realmente una mala mirada. ¿Cuántas veces nos ha pasado que uno va por la calle y dice, ese me miró mal? O saludás a alguien que está con otra persona y ese me miró mal. Bueno, quizás la persona no te está mirando mal. Quizás justo piensa una cosa, pero con la mirada hizo otra, pero no porque le caigas mal, sino porque quizás no te conoce o te desconoce. Bueno, en otros casos sí, obviamente puede ser que nos miren mal por determinada causa. Pero bueno, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con la mirada que uno hace hacia el otro. Y hay una mirada que para mí es la peor de todas, que no tanto tiene que ver con el desprecio, sino con la mirada de asco. Es decir, imagínense ustedes llegar a un auditorio o estar hablando con una persona y que alguien les ponga una cara, o una mirada, mejor dicho, una mirada de asco. Eso es lo peor que les puede pasar. Entonces es fundamental tener mucho cuidado con la mirada. Eh, Permiso, vamos a dejar de compartir pantalla. Listo, ahí estamos. Acá me gustaría que, obviamente, si alguno tiene dudas sobre lo que estoy explicando o comentando, que me lo haga saber, o si quieren hablar un poquito, ahondar más en alguna cuestión en particular. Pero, como les digo, acá, por favor, esto tenganlo, todo lo que tiene que ver con lo no verbal y para mí, siempre no me canso de decirlo, es hiper importante. Es más importante esto que estamos hablando hoy que incluso de lo que estamos diciendo. Porque uno puede ser hermoso el discurso que estamos dando, pero si no va acompañado por todo lo otro, eso, y no decir nada, es exactamente lo mismo. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna consulta. Yo iba a hacer un aporte nomás si vos me dejás, Peter. Sí, biche. Bueno, primero saludarlos a todos porque entré con todo silenciado, así que buenas tardes. Y nada, por ahí reafirmar un poco esto que decía Peter en cómo puede realmente cambiar, ¿no? Uno por ahí estamos tan con esto de decir, no, lo estético no, romper con esas estructuras, pero lamentablemente realmente influyen, o sea, incluso en lo más mínimo. Yo me acuerdo cuando yo estuve postulada para reina de colectividades, competía hay una noche que se llama Noche de los Talentos y estaba dentro de la categoría de la parte oratoria y demás. Y había una de mis compañeras, una de mis amigas, porque estamos en los mismos grupos literarios, que escribió un cuento y lo leyó al público. Y el cuento, para los que nos gusta la parte literaria, era fantástico el cuento. Pero ella tenía tanta paz, o sea, ella se paró nomás y lo leyó, o sea, le pusieron un espacio para leerlo y ella se quedó ahí parada, o sea que no se le veía el cuerpo, aparte ya somos medias bajitas las dos, lo leyó correctamente, pero siempre con el mismo tono de voz, y fue lo único, a tal punto de que se había tomado tan a pecho las pausas y que se entienda que se estaba pasando el tiempo, nosotros nos van cronometrando el tiempo y a partir de los 10 minutos como que ya te empiezan a descalificar. Y llegó un momento que todos nos pusimos nerviosos porque vimos que el presidente de ese momento se paró y todos empezamos a decir, la va a cortar, va por la mitad del cuento, queríamos saber si el personaje murió o no, y veíamos que se acercaba más porque ya se había bandeado, eran como 15 minutos, también lo importante, ¿no? De la optimización del tiempo. Y empezamos, los que estábamos ahí, las que estábamos ahí, las chicas compitiendo, empezamos a tener miedo de decir, la va a cortar en público, qué horror. Y nuestra atención fue ahí, ya, o sea, se nos perdió el cuento, se nos perdió todo. Y en mi caso, por ejemplo, que yo utilicé todo el espacio y que yo hablé de mitología, entonces me puse un traje y toda la mar en coche, yo también me pasé, estuve 15 minutos y la diferencia fue que la gente no notó, en el momento de la calificación a mí no me descontaron puntos y a ella sí le descontaron 2 puntos. Entonces, esas cosas que uno cree que son leves, que son tontas, pero que realmente hacen al mensaje, en fin. Y yo me acuerdo una vez que nos había dicho una profesora, no sé si hay alguno más allá que esté en los medios, pero que sea docente, una profesora nos decía, con los adolescentes el tiempo de discurso es la edad más 2 minutos. Si tienen chicos de 12, bueno, 12 más 2
14 minutitos es toda su atención. Después tienen que hacer un cambio, tienen que hacer una actividad, tienen que cambiar de escenario porque el chico 14 minutos ya está y nos queda 80 minutos todavía de mensaje. Y uno piensa que no es tan relevante y en la práctica te das cuenta que esas cosas que hoy mencionaste, Peter, lo son todo. Yo diría que son la clave del éxito del mensaje, ya sea en radio, en televisión, en el aula, en la vida misma, digamos. Totalmente, Vichy. De hecho, se dice tal cual que hasta más o menos los 14, 15 años, la atención en el mensaje que uno da dura los primeros 6, 7 minutos. Después sí siguen, pueden seguir estando atentos, pero no es la misma atención que van a estar brindando, ¿no?, hacia lo que decimos. Con respecto a lo que me estabas comentando de tu amiga, se nota que evidentemente hubo facetas, digamos, que no practicó a la hora de dar el discurso, porque las pausas, si uno sabe cuánto es el tiempo, las pausas las hace de acuerdo al tiempo que tiene, y aparte una pausa nunca puede durar más de 5 segundos. Las pausas, cuando hablamos de pausas, son mínimas, porque una pausa corta sirve para redireccionar hacia donde queremos ir. Segundo, si hablas, como dije yo, una cosa, está bien hablar con el mismo tono de voz. El problema es que hay que ponerle énfasis a la voz. Y más sobre todo a la hora de contar un cuento, porque ¿cómo vamos a contar un cuento con un mismo tono de voz sin ponerle énfasis? Porque en definitiva no vamos a poder entender cuál es incluso la parte importante, o si realmente siente lo que está contando, porque si me estás contando todo igual y no hay énfasis en ninguna parte, ¿dónde está la emoción? Siempre tiene que estar presente la emoción. Y por lo que veo pareciera que no es el caso. Pero bueno, eso tiene que ver también porque quizás no sé si sería la primera vez de esta chica, no sé si le jugaron en contra de los nervios. Lo que sí se nota es que evidentemente no había practicado lo suficiente. Lo que jugó en contra, creemos nosotros, que era la más chiquita del certamen. Se había hecho una excepción incluso con una nota y con un acta, y tenía 15, o sea, para tener 15 años, pararte delante de un público, hacer una producción y demás, hay un montón de cosas. Igualmente no tuvo nota baja, sí se descontó, digamos, por eso que falló ahí en el transmitir de la comunicación. Pero, pero claro, venía cargado de todo lo otro, la primera experiencia, tener 15 años, animarse a un público, a un escenario, a un tiempo, a un jurado, pero aún así, yo no les puedo explicar una cosa que yo les cuento y otra cosa es haber vivido un momento de cuando el presidente se paró, porque incluso le hacían señas como diciendo, che, ¿cuánto le falta? Eso fue terrible, gente. Juro que uno empieza a pasar nervio ajeno, porque uno hace empatía y se pone en el lugar, es como que vos estés hablando una charla y que te estén cortando, te estén haciendo caras como diciendo, bueno, y bajó la chica, terminó, y lo primero que se dijo fue, bueno, muchas gracias, agradecemos a la participante, pero recordamos que son... No, eso fue terrible porque después venía otra participante, o sea, todos los nervios que le generó a la que siguió, digamos. Igual ahí me parece que también hay un error, porque no fue empática tampoco con la chica. ¿Qué quiero decir? Si es la primera vez de esta persona, lo que tendría que haber hecho aquel que habló después es haber sido empático, haberla felicitado, o no necesariamente felicitado, pero haberse puesto en el lugar de ella, entendido la situación y no mandarla al frente con ese comentario. Para mí hubo error de las dos partes. Con respecto a lo que dice lo que decís de la chica, que era, obviamente eso le jugó en contra, pero es lógico, como decís, por la edad, pero sí, le faltó quizás lograr no aburrir el público, sino por ahí transmitirle quizás si le hubiese transmitido en lo que contaba alguna emoción, más allá de lo largo, eh, podría haber hecho que el público hubiese tenido más empatía. Lo que sí, perdón, esto ya es una opinión personal, no me parece que hayan dicho eso después de esta chica, que es su primera experiencia, porque ojo, acá hay que también tener cuidado a la hora de aquel que transmite, ¿no? Porque, ¿qué es lo que sucede? A mí, si es mi primera vez, supongamos, tengo 15 años, delante de un público que no conozco, primera vez que hablo, nunca di un discurso en mi vida, y que al finalizar alguien agarre y me diga, bueno, recordamos que a partir de ahora, por favor, cumplan el tiempo, básicamente me están desalentando, me están diciendo no hables más.
Entonces hay gente que no tiene ningún problema y dice, bueno, es mi primera vez, ya está todo bien, y hay mucha gente que se desanima. Entonces tampoco como mensaje no está bueno. Pero bueno, eso ya es algo más mío personal, ¿no? Bueno, venimos bien con el tema, está bien. Yo que siempre digo que traten de durar 45 minutos. Miriam, ¿algún comentario? Ya que tienes el micrófono activado, ¿alguna duda, algo que quieras saber, agregar? Es que yo noto que las mujeres, no sé, pienso que están preparadas, ¿no? Especialmente las políticas, están teniendo tonos muy agresivos. No sé si está de moda, no sé si quieren imponer, es porque quieren obviamente imponer sus ideas, pero son demasiado, hablando en general, no estoy nombrando a nadie en particular, los veo demasiado agresivos. Coincido, pero bueno, la agresividad a la hora de hablar, como el gritar, tiene que ver con lo que yo digo al principio. Cuando nosotros somos agresivos es porque no nos importa lo que el otro piense, sino lo que me importa es imponer lo que yo estoy diciendo y lo que yo quiero que ustedes crean. ¿Me entienden? No sé si claro. me... Sí, sí. Esa es la cuestión. Bueno, Tal cual. uno lo hace de manera cómica, ¿no? Pero no es bueno. El tema es que la gente también desconoce lo que es la oratoria y lo que es la comunicación. Yo cuando, como decís vos, a mí, ya sea una mujer, un hombre, quien sea, cuando alguien me habla de manera agresiva, intentando meterme un mensaje, es cuando yo ya me desconecto y digo, no escucho más. Porque yo no necesito que alguien me hable de manera agresiva para poder brindarme un mensaje. Al contrario, si vos me hablás tranquilo, con un buen tono de voz, poniendo énfasis donde corresponde, no necesitas agresividad, ni en tus palabras ni a la hora de decirlas. Porque si yo soy agresivo con vos y yo te intento imponer algo, decir algo que yo pienso de manera agresiva, evidentemente lo que te estoy diciendo es que lo que vos opines o lo que vos quieras decir no me importa. Vos lo que tenés que hacer o pensar es lo que yo te estoy transmitiendo. Que eso está pasando últimamente en muchos personajes políticos, que es cierto, coincido, no voy a decir mujeres porque son muchos, y ahí es donde volvemos a lo del fanatismo que hablábamos la otra vez. Hay gente que ese tipo de discurso le encanta porque es fanática, y aquel que es fanático ama la agresividad. No sé si me explico. El fanático siempre va a amar al que es agresivo o en su discurso intenta, entre comillas, atacar al otro. Entonces, bueno, sacando a los fanáticos, digamos, hablando de la gente normal, eh, lo peor que pueden hacer es hablar con agresividad, porque la gente pierde el contexto de lo que estás diciendo, porque evidentemente, si sos agresiva, no querés transmitir un mensaje de entendimiento, sino el mensaje, la bajada de línea tuya es, sos vos, importa lo que decís vos, y lo que yo crea, lo que yo piense, y demás, no importa nada. Es cierto, es una forma de valorizar al otro. Tal cual. Tal cual. La agresividad no es buena en ningún sentido. Incluso a veces lo pueden ver. Pueden ver, bueno, voy a dar el caso de Cristina porque de hecho, como fue presidenta muchos años y yo me acuerdo que en muchos cursos que yo he hecho de oratoria y demás, la hemos estudiado. A ella como hemos estudiado a otros, pero me quedaba con ella muchas veces porque si ustedes se fijan, incluso hablando tranquila, sus gestos que hace, ya sea con los brazos, con el cuerpo, con la cara, siempre, absolutamente siempre son agresivos. Jamás transmite paz. Acá no estoy hablando, no me meto en la cuestión política, estoy diciendo técnicamente cómo es ella a la hora de dar un discurso. Entonces hay muchos que dicen, no, es una gran oradora, porque sí. Una cosa es hablar bien. Sí, por ahí habla correctamente o dice un discurso muy lindo. Pero eso lo puede decir aquella persona que no entiende justamente de oratoria. Porque, como decimos, todas las clases, el discurso que digamos va acompañado de los gestos. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Que podríamos decir que muchas veces, en el caso de Cristina, como puede ser Macri, cualquiera, hoy tomé este caso, no quiero que entiendan
que es un ejemplo al azar. Pero en el caso de Cristina podemos decir que la mayoría de las veces lo que está diciendo no condice con los gestos. Es decir, ¿qué significa esto? Una de dos. O que lo que nos está diciendo es mentira, o que es real lo que está diciendo, pero ella no está de acuerdo con el mensaje que está dando. ¿No? ¿Me entiendo? ¿Me entienden? Digo. Entonces estén atentos siempre cuando escuchen, no importa, vos justo tocaste el tema político, Miriam, pero digo, no importa el referente político, sea oficialista, sea opositor, lo que fuere, siempre cuando lo escuchen, fíjense los gestos que hace y ahí nos vamos a dar cuenta si nos está mintiendo, si creen lo que está diciendo o no. Así que nada, está bueno eso que dijiste, justamente me diste el pie para este ejemplo. Podría decir lo mismo de Macri, ¿eh? Macri, por ejemplo, más allá de que tiene un problema de dicción enorme, que nunca lo pudo corregir ni con fonoaudióloga, pero bueno, eso ya es una cuestión de él. Independientemente de eso, también él es un personaje que gesticula y encima actúa, entonces se nota mucho más. Cristina no actúa, ella es como es. Macri, por dar el ejemplo, él sí actuaba y hacía gestos muy sobreactuados. Lo cual tampoco está bueno. Pero, ¿qué vamos a decir nosotros? Si realmente, como decir, bueno, Male también conoce del tema oratoria y demás, creo que somos pocas las personas que entendemos sobre el tema. Por eso a mí me pareció interesante, ¿no?, hacer este pequeño curso introductorio, como siempre digo, para ir abriéndoles la mente y que se den cuenta que es muy importante en realidad la oratoria en todo sentido. Y dicen que soy aburrido. Me hiciste acordar, Male, qué genio. Bueno, ¿alguien, algo más, algún comentario, alguna duda? Buenas tardes. Joana. No, yo quería decir, ¿no?, que qué bueno estos recursos, más que nada para no tomarnos personales los comentarios de la gente agresiva, ¿no? Quizás los que estamos más grandes podemos discernirlo, pero por ejemplo esa chica de 15 años, no sabemos si después se quiso animar a estar ante un público, porque primero no es fácil al ser tan chiquito y la importancia de estar bien acompañado, creo, ¿no? Y nosotros con estos cursos saber que cualquier chico, bueno, puede contar con nosotros, porque los chicos necesitan un acompañante que los motive y para así después seguir dictando esas habilidades, porque es ir desarrollándolo de a poco. Animarse a los 15 para mí es un montón, o sea, realmente como a esa chica quizás hubiera estado bueno decirle eso y que el orador haya cambiado el clima a él, porque mal que mal había un presentador oficial que quizás tendría que haber calmado las aguas y darle el paso a la otra chica de una manera más cordial y cambiando el disco, no sé, con otra actitud. Y no, me quedé con eso, que los chicos son tan vulnerables. Yo ahora estoy en un grupo de venta de ropa, viste, por catálogo, nuestra líder es una loca que trata mal a todos, y uno, viste, se queda con eso, de por qué maltrata tanto, porque todavía no le dije nada, pero no me lo tomo personal por lo menos, pero estoy un poquito más grande, pero si fuera 15, si fuera mi líder, no sé, estaría llorando, les digo. Pero bueno, eso, el trato, es tan importante todo esto que estamos hablando hoy. Te entiendo, de hecho estoy de acuerdo con lo que decís, y esa es otra ley fundamental, nunca se tomen nada personal. Muchas veces vamos a hablar, por ejemplo, no sé, laboralmente o cuando alguien intenta perjudicarnos o lo que dicen sobre nosotros. Sepan que siempre esa persona agresiva o que habla mal de uno o que no se comporta o no hace lo que corresponde, habla más de esa persona que de uno. Es decir, el problema de la otra persona es problema de la otra persona. Nosotros no tenemos que tomarnos personal. En el caso, por ejemplo, vos dijiste de no sé, jefa, líder, no sé qué nombre le pusiste, no me acuerdo. En el caso ese de que a mí me trate mal, está bien, vos lo dijiste, estamos un poco más grandes, pero está bueno, por ahí lo que estamos en contacto con gente joven, también enseñarles eso, ¿no? Que no es personal. Es decir, si la persona se maneja así a la hora de trabajar o nos trata mal y demás, es mejor para uno
pensar que el problema es de la otra persona que mío. Yo hago lo que tengo que hacer. Si la otra persona me habla mal, reacciona mal, se comporta mal, bueno, es problema del otro. No me tengo por qué amargar o poner mal yo. Y eso suele pasar en muchos ámbitos. Nos ha pasado a todos, seguramente a mí me ha pasado tanto en la secundaria como en la facultad, algún profesor que reacciona mal o habla mal, o a la hora de darte una evolución de un examen te lo da re mal, y uno por ahí se pone mal y dice, pero yo no hice esto, yo no intenté, o intenté demostrar otra cosa, me parece que no entendió el mensaje. No, bueno, mejor no tomárselo personal y hacer, bueno, ya está, es problema del docente, captar la crítica positiva o constructiva que nos haga, y el resto no darle pelota, porque siempre nos va a pasar que esta cuestión que vos estás comentando, Joana. Entonces, en todos los aspectos de la vida, siempre, por eso nunca se tomen nada personal, y menos cuando se trata de trabajo. Si es sobre trabajo, menos que menos se tomen las cosas personales. Porque uno a la hora de comunicarse con los demás, hablar, obviamente que ya tiene un trajín del día, un trajín de la semana, del mes, del año. Entonces, bueno, nos pasa a nosotros. ¿Quién de ustedes no en algún momento no ha sido agresivo o no ha contestado mal a alguien que incluso quizás no quiere hacerlo, pero se le escapa? A mí en este tiempo me ha pasado muchas veces, porque bueno, estamos en época de pandemia, las cosas están mal, uno quizás económicamente está mal, tiene otro tipo de presiones, que no llega a fin de mes, entonces por ahí viene alguien con la mejor intención y te dice algo, y por ahí vos reaccionás mal. Bueno, por eso tenemos la suerte también de, como nos damos cuenta, pedir perdón. Pero eso también influye por ahí a tu jefa o líder o como sea que se les diga, eh, quizás también, más allá de que personalmente ella sea así, también se le suma el contexto. Por eso siempre hablo, y no me canso de decir, el tema de la empatía. Tratemos tal cual, tal cual, quizás ella vive de eso, obviamente uno se pone en el lugar del otro también, pero no, el nivel de violencia que se maneja es increíble. Pero bueno, nada, estábamos hablando de esas cosas que lo vemos en todos los aspectos, en todos lados hay ese tipo de gente. Así que tanta paciencia para todos, ¿no? Especialmente ahora, porque hay que comprenderlos también. totalmente. Ay, estoy viendo a Cindy. Cindy, genia, ¿cómo estás? Gracias, como siempre. Y me dijeron muy buena la clase de ayer. La voy a ver cuando ya esté subida al YouTube. ¿Van a subirlo a YouTube? ¿Sí? Por lo que me hubiera maquillado más, sí, te verá, me he puesto más. Sí, bueno, también me estaban preguntando en dónde se puede ver, para las que no se enlazaron o no podían verlo, si estaba en alguna página de UCADE. Así como una simple observación, hoy me preguntaron por la clase de guaraní. Voy a la página de UCADE y no lo encuentro fácilmente. Y bueno, entonces yo creo que, no sé si van a abrir página de UCADE académico, pero UCADE tiene un montón de seguidores, ya de por sí. Pónganlo, que ya se está por abrir ese curso interesantísimo. Entonces, como una sugerencia también para el equipo de comunicación. Sé que uno hace 1000 cosas a la vez, no sé quién se encarga de eso, pero por favor que estén publicando, que eso hace bien y va a crecer UCADE. Bueno, ya que lo dijiste, buenísimo, gracias Cindy, porque, bueno, los flyers creo que lo hizo, ahora lo va a explicar Male porque justamente está en ese tema, pero eso es bueno, así nosotros todos los días volvemos a poner en historias la cuestión del curso para que no se pierda. Sí, está en UCADE académico, pero bueno, es bueno lo que dijiste porque y pidieron más clases, a mí me escribieron más por 20, pidieron más clases, la gente quedó encantada. Bueno, yo tengo contacto con 2 de los que se participaron. Además, no me pude dar Tengo todo. gente que quiere este curso, pero que se enteró tarde. No, igual, O sea, no sé. igual, a ver, por ejemplo, con el tema de idioma guaraní, que va a ser el primer idioma que vamos a lanzar, obviamente eso, en esa área, en la parte de UCADE académico, yo no estoy tanto metido en el tema del curso de idioma. Eso ahora les puedo decir Male un poquito. Igual, por más que esté la página o no esté la página, tienen que estar subiéndolo a UCADE. Porque es el papá. Exactamente, además de aprovechar UCADE si los tiene.
Exactamente, Male, así es. Así que bueno, vamos a tomar tu consejo. De hecho, Cindy, ahora terminamos el curso, voy a hablar con Romy o con alguno de los chicos para ver si lo puedo volver a compartir. Así que por ese lado despreocupate. Y por ejemplo, con respecto a este curso, hay gente que también llegó tarde que me ha pedido si se puede volver a hacer, quizás más adelante lo volvemos a hacer, y lo hago un poquito más largo para hacerlo quizás más técnico. En vez de 4 clases por ahí, le doy 2 clases más. Pero sí, podría ser en julio, vacaciones de julio, aprovechar. sí, yo nunca me tomo vacaciones, así que para mí es lo mismo. Si es julio, agosto, junio, a mí me da lo mismo, no hay drama, pero sí. Como sugerencia para tener más gente y avisarlo con más tiempo. Sí, es que en realidad, bueno, esto ya se los comento, digamos, fue una prueba piloto que hicimos lanzar UCAD Académico y dijimos, bueno, vamos a arrancar a ver cómo nos va. Nos ha pasado, como decís vos, Cindy, que se ha notado gente y después por cuestión de horario de tiempo no pudo participar y que ha pagado, por eso se decidió esto de grabar las clases, para que por lo menos tengan el contenido, por más que no hayan podido estar. Pero sí, justamente la idea es esto. Hicimos la prueba piloto, bueno, esto no tiene que ver con esto que estamos viendo ¿no? acá, pero está bueno, ya que lo dijiste, está bueno tocarlo. La verdad que la experiencia fue muy buena y la gente se ha interesado mucho, así que la idea es apuntar a eso, ir mejorándolo para dar cursos de más calidad, con más tiempo y que esté más planificado. Así que lo bueno es eso, que la prueba piloto funcionó bien. Y volviendo al tema del discurso, de las miradas y todo eso. Sí. A mí hablar a una persona no me gusta. Las miradas, tener una mirada prefiero mirar siempre, mi objetivo siempre fue mirar a la luz, al techo, y no, me intimidan algunas miradas. Y yo no puedo estar tirando miradas a unos, primero siendo mujer porque ya crees que te vas a estar levantando. Y no es el caso, te estás explicando. Cuando ves que alguien te acentúa o te apoya, ahí sí le tiro alguna mirada, va, como diciendo gracias o algo, pero mira, esa de las miradas, no sé, como para una mujer creo que queda más. Bueno, claro, no puedo hablar porque en ese sentido no soy mujer, no tengo esa experiencia, ¿no? Pero si a vos te pasa eso y no podés por ahí mantener la mirada o no querés que piense en algo que no es, quizás lo que podés hacer es no mirar hacia otro lado, pero cada tanto hacer una mirada, o sea, a la persona. Es decir, estás hablando, van 2 minutos de charla, bueno, podés no mirar. A mí me pasa que, por ejemplo, no sé si hago mal, pero creo que hago mal. Estoy leyendo así, estoy súper concentrada, leyendo con pausa, y cuando hago las pausas, ahí recién miro, y después vuelvo. Y como después terminé la frase y miro, y después sigo leyendo, y después miro. Entonces queda este movimiento feo de pausa, los miro, sigo. Pausa, los miro y sigo. Bueno, eso, por ejemplo, si es que ¿eso que es cuando estás dando una clase, por ejemplo? No, cuando me toca decir algo estructurado que tengo que seguir las líneas de lo que estoy hablando. Presentación igual, no, Cindy, casi siempre. Sí. Claro. Bueno, no, entonces Cindy, lo que puedes hacer, lo que yo recomiendo es, para que no se note tanto, o bajás con la mano, bajás un poco lo que estás leyendo, para que no se note tanto ese movimiento que haces con la cabeza, o estirar la mano, no sé si vos tenés problemas de visión o no, sino lo que podés hacer es agrandar un poco más la letra, tener el brazo estirado y que no se note ese movimiento con el cuello. O quizás, Esas dos, sí. O quizás jugar con la hoja en vez de con la cabeza, cambiar el toque para el otro lado. Yo lo tengo invertido, muevo más las manos o sea, me adapté después con el tiempo, ¿no? Pero No, bueno, obvio. Igual ahí es lo que yo siempre digo de improvisar. Si nosotros medianamente sabemos lo que tenemos que decir, ¿cómo jugamos con eso? Bueno, quizás no leer textualmente lo que tenés que leer, obviar alguna que otra palabra, la improvisás vos con una palabra que vos quieras, siempre y cuando si tenés que nombrar a alguien, fundamental, bueno, no olvidártelo o leerlo, pero otras palabras, para no estar todo el tiempo mirando la hoja, las podés obviar con la famosa improvisación. Cambiás las palabras de acuerdo a como a vos te parezca que quede de manera correcta.
Bueno, eso, bueno, sí. Sí, es así, Male. Muletilla. No, es lo que yo decía de la práctica. A la hora de un discurso, obviamente, lo peor que podemos hacer es las muletillas, porque la muletilla lo que demuestra es que nos falta vocabulario, entonces no es bueno, la muletilla nunca es buena. Obviamente lo ideal sería cuando vamos a decir algo no, o a dar un discurso, no tener, o la presentación, lo que fuese, no tenerlo y poder tenerlo estudiado y decirlo, obviamente, improvisadamente. Yo soy más de esa idea. A mí, por ejemplo, siempre que hablo, trato de ya tener pensado bien y armado lo que voy a decir e improviso en el momento de acuerdo a lo que sé que quiero transmitir. La única vez que hice eso, que hacía mucho tiempo que no lo hacía, que tuve que leer porque me lo pasaron ese mismo día, fue el acto ese que hicimos por el Día de las Mujeres ahí en Flores, que no me lo pasaron antes, yo lo venía pidiendo, no me lo pasaron, entonces claro, no sabía qué corno tenía que decir. No nos respetan, no nos dejan practicar, nos lo dan ahí a la... Vos te reís, pero queda re feo. Yo me ponía del otro lado, no es nada más feo que ver que el otro está leyendo. Es horrible, ¿me entendés? A mí no me gusta, entonces fue medio incómodo, pero bueno, no importa, uno dice, bueno, es lo que hay. Pero obviamente sí, si vos podés, Cindy, ante una presentación y demás, tratar de que te lo manden con tiempo y vos poder, digamos, adaptarlo y después improvisarlo, muchísimo mejor. Bueno, buenísimo, gracias. Así que sí, Male, tu profesora en ese sentido tiene razón. No muletilla. Ajá. Sí, totalmente, es así. Pero aparte está bueno siempre el practicar y el actuar. Por eso yo decía de mirarse en el espejo, lo que tengan que decir, practicarlo en el espejo, los gestos, las miradas, porque más allá de que ustedes después improvisen o cambien un poco lo que van a decir, si ustedes tienen más o menos armado todo frente a un espejo, ya mismo el cuerpo a la hora de expresar lo que tienen que decir le va a salir automáticamente. Por eso siempre decimos que en la comunicación en sí, sobre todo en la comunicación oral, es fundamental la práctica, no la actuación, como siempre digo, porque el hecho de comunicar o dar un discurso no es una actuación, es una conversación. Y no hay nada más feo que ver del otro lado una actuación. Entonces, sin sobreactuar, sí poder conversar con los gestos con la otra persona más allá de las palabras. Eso sí. Pero yo pensaba que conversación es cuando hay participación del otro. En un discurso hay participación del otro. La, la Aunque conversación, no hablen. la conversación está, por más que conversar no significa hablar o emitir, vos podés tener una conversación sin que el otro emita palabra. Vos ya con los gestos o miradas o lo que fuese que me estás transmitiendo, ya estás conversando conmigo. Si yo te estoy diciendo algo, Miriam, y vos me pones, no sé, una mirada de desprecio, no estás emitiendo palabra alguna, pero estás conversando conmigo, me estás diciendo que lo que yo... Entendí. Claro, entiendo. ¿Entendés? No toda conversación, uno puede tener una conversación a través de las miradas. Uno conversa con la mirada sin necesidad de decir ninguna palabra. Vamos al ejemplo de los enamorados. ¿Cuántas veces antes de darse un beso, cuando se están dando un beso, vamos a esto es romántico, ¿no? Pero bueno, no importa, sirve para como ejemplo. ¿No se comunican acaso o no están conversando a través de las miradas? Bueno, eso es bueno saberlo, que una conversación no tiene por qué tener miradas. Uh-huh. Claro.
Totalmente. Es así. A mí muchas veces, si alguien me dice algo que no me gusta, se van a dar cuenta cómo se lo comunico, porque no le respondo con palabras, porque siempre digo, ¿no? El que se enoja pierde. Entonces, en vez de enojarte, hay algo mucho mejor que es, esto lo tiro como un tip, pero es bueno, que es la indiferencia. Es decir, no le contestamos con una palabra, le contestamos con una mirada, que sepamos que al otro no le va a gustar y uno puede tranquilamente darse vuelta e irse o quedarse y decir, bueno, seguí diciendo lo que quieras, pero ya te digo que estás o equivocado o no me interesa lo que estás diciendo. Eso también está bueno porque nos ahorra palabras y discusiones, ¿no? La indiferencia en ese sentido también es buena. Ante una discusión, si nosotros incluso, no importa si nosotros tenemos la razón o no, si no queremos seguir discutiendo, contestamos con indiferencia, una mirada y listo, y chao, y nos evitamos un problema. Así que bueno, pero estuvo bueno, me gustó que Male participaste. Así que ahora lo que sí, como dije, Cindy, te tomo la palabra. Ahora nos ponemos a compartir lo del curso. Y sí, vamos a seguir compartiendo desde UCADE, porque UCADE Académico, bueno, es muy nuevo, tendrá 15 días. Así que todavía sí tiene pocos seguidores, pero vamos a darle a mí. Yo lo dije, de hecho, no me anoto en este curso de guaraní por cuestiones de tiempo, pero ya próximamente me voy a anotar. Es un idioma que me interesa aprender, así que gracias por el comentario, Cindy, te lo valoro mucho. Así que bueno, chicas, gracias por todo. Cuando vos Male acordate, mandame después si querés el video, así yo lo puedo subir y bueno, va a estar a disposición en YouTube, al igual que tu clase, Cindy. Así que ahí la voy a mirar un poco para aprender, porque es un ritmo que me gusta, que no conozco. Así que bueno, chicas, gracias por todo y el lunes que viene ya vamos a ver el tema de más que nada lo que tiene que ver con la comunicación, cómo utilizar las imágenes visuales, sobre todo, y más con un poco cómo tiene que ser la parte también de redes. Vamos a ver un poco más de ese tipo de cuestiones. Así que yo por mi parte, gracias y nos vemos el lunes que viene. Sí, Sí, quería decir algo. No, es que yo no aboné todavía. Si me mandaban el link, así pagaba, porque yo todavía no pagué el curso. No sé cómo es. ¿Tenemos el mail de Joana o...? Sí, sí, me está llegando, pero no sé. Sí, ahí te lo escribo, ahí te lo escribo. Así después te mandamos el link. Sí, lógico. Sí, bueno, obviamente los que ya se hicieron seguramente se van a ir repitiendo con el tiempo, porque se hicieron porque la gente los pidió, básicamente. Y vamos a tratar de agregarle más contenido y cursos nuevos, sobre todo idioma, que es algo muy importante. Así que ahora sí, bueno, gracias Cindy, gracias a todos y el lunes que viene nos vemos. Gracias a todos. Chao, hasta luego.